Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de absorción, enfriamiento y psique. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el último tema, que es el bloque de diseño de columnas. Recuerden que este es el tercer bloque. El primer bloque es toda la parte de balance de materia, equilibrio, concentraciones. Está aquí en el canal, lo pueden buscar. Hay una lista de reproducción precisamente dedicada a ello. También tenemos la parte que es lo de los coeficientes de transferencia de materia, que también está aquí en el canal. Igual lo dejo aquí abajo en los comentarios o en la descripción, ya lo veré, si no pues búsquenlo ahí. Y bueno, mi nombre es Luis Germán Gasca y comencemos. Bien, para poder empezar pues tenemos que plantear cuál es el tipo de columna con el cual voy a trabajar en este caso. Bueno, en este caso vamos a trabajar con torres empacadas. Sin embargo, también existen columnas de platos, torres de limpieza por Venturi y cámaras de aspersión. Quizás en otro video, si es que me lo piden, podamos detallar un poquito más sobre las otras construcciones o el otro diseño de columnas. Sin embargo, pues hoy nos vamos a enfocar precisamente en torres empacadas porque es lo que corresponde precisamente al curso. Bien, entonces vamos a hablar sobre torres empacadas. Bien, para el diseño de las columnas empacadas tenemos que considerar dos cosas, ¿sí? El diseño desde el punto de vista de transferencia de materia, es decir, desde el punto de vista de la altura del relleno, ¿sí? Y el tipo de empaque que va a tener. Y el otro, pues el punto de vista mecánico, es decir, la sección transversal de la columna, su superficie, y la caída de presión y el porcentaje de inundación al que vamos a estar trabajando. Entonces, con base en estos incisos que acabo de poner aquí, serán todos los factores de diseño que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, repito, se divide en dos partes, que es desde el punto de transferencia de materia y desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Bien, pues vamos a empezar con el empaque. Bien, el empaque pues es importante, ¿de acuerdo? Porque en este caso me va a proporcionar una superficie de contacto para la fase gas y la fase líquida, y lo que queremos es pues maximizar pues obviamente el área disponible para dicha transferencia, ¿de acuerdo? Los empaques pueden ser pues de diferentes formas, de diferentes materiales, y esto va a depender pues obviamente de la resistencia a la corrosión, el peso, la caída de presión y obviamente pues cuánto cuesta cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la operación que yo voy a realizar, va a ser el tipo de empaque que yo voy a elegir, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que entender que si estamos diseñando desde cero, en este caso, tenemos que seleccionar un empaque de acuerdo pues a mis condiciones, y también depende a cuánto dinero tenga a veces, ¿no? Es decir, el costo es muy muy importante. Bien, entonces los materiales de empaque se categorizan como al azar o bien estructurados, y ese es un ejemplo de tipos de empaque, de acuerdo: Neopol, PAL, Telerete, silla de montar Interlocks, silla de montar Berl y Anneal Rushing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un ejemplo. Si bien en este caso no nos vamos a meter en cada uno de ellos, también igual sería interesante ver cuál es la función, cuál es la geometría, etcétera, etcétera, pero esto es más como desde el punto de vista de un ingeniero mecánico, ¿no? En este caso lo que nosotros vamos a calcular es la altura del relleno y obviamente la sección transversal de mi columna. Bien, vamos a empezar a hablar con la parte de la altura de relleno mojado. La parte de la altura de relleno mojado se refiere a donde va a estar precisamente el empaque o los empaques, ¿de acuerdo? Los empaques pues obviamente se van a tener precisamente en una sección de la columna. Esta altura es la que nosotros vamos a calcular, ¿de acuerdo? Entonces, la profundidad requerida del empaque se determina en función de dos cosas. Uno, pues del número de unidades de transferencia de materia, que es NUTG, que es un número nada más. Y la altura de unidad de transferencia de masa global, que en este caso, pues, este está nada en metros, ¿de acuerdo? Viene en función de las dos de la siguiente manera. La altura del relleno mojado es igual a la altura de unidad de transferencia de masa global, que se mide en metros, por el número de unidades de transferencia de masa global, ¿de acuerdo? Aquí, precisamente, vamos a tener esta parte. Ahora, algo muy importante
algo muy importante es lo siguiente que voy a comentar. Se sabe que la altura de relleno mojado va a ser directamente proporcional al grado de transferencia. Es decir, si yo quiero transferir, no sé, supongamos que estamos en una absorción y que mi gas entra con una concentración del 80%, ¿no? De A, y la quiero reducir al 1%, pues obviamente la transferencia es más difícil. Ajá, o sea, es una transferencia un poco más complicada, por lo tanto, la altura tiene que ser menor, ¿sí? O sea, son directamente proporcionales. A mayor porcentaje de separación, pues es más difícil y por ende vamos a necesitar una mayor altura. Si la separación no es tan complicada, entonces la altura de relleno pues disminuye, ¿sí? Sin embargo, esto se viene a compensar con la parte de la sección transversal, ¿sí? En este caso, la altura de relleno mojado es inversamente proporcional a la sección transversal. Es decir, que si yo tengo un área de sección, ¿sí? O una sección transversal grande, entonces la altura de relleno mojado disminuye y viceversa. Si tengo una sección transversal pequeña, pues en este caso la altura pues obviamente pues va a aumentar, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta esto siempre, sobre todo la parte de la sección transversal, porque esto me va a servir para decir si una columna es factible de utilizar o no lo es. Bien, lo demás, para poder diseñar la columna o un aspecto que sigue es la caída de presión. En este caso la caída de presión va a estar en función de los flujos del gas y del líquido y obviamente de los materiales de los cuales yo rellene la columna, es decir, del empaque, ¿de acuerdo? Va a estar en función del área de superficie y del volumen libre en la torre, ¿sí? Bien, también hay que entender que la caída de presión siempre va a traer una consecuencia, que en este caso, que para poder compensar la caída de presión, yo debo de tener, en este caso, un ventilador, porque es con lo que voy a alimentar el gas, pues de una mayor potencia. Entonces, a mayor potencia, mayor gasto de energía, y obviamente lo que nosotros vamos a tener, pues es que vamos a tener costos elevados, ¿sí? Entonces, obviamente no me conviene trabajar en caídas de presión demasiado altas. Para la parte de las torres de absorción y agotamiento, varía generalmente entre los 200 y 400 Nm metro cuadrado sobre metro. Esto es lo que se recomienda normalmente para torres empacadas en absorción y agotamiento, ¿de acuerdo? Más adelante veremos esta parte de la caída de presión y cómo se obtuvo, en este caso, algunas cuestiones para la parte de más velocidades, etcétera, etcétera. Obviamente, esto de las caídas de presiones y demás vienen de experimentos que se han realizado a lo largo del tiempo. Entonces, pues Eckert lo ha hecho, entre otros, ¿no? Que es básicamente en el que nos vamos a fijar un poco más. Sin embargo, no es el único. Bien. También otra cosa importante, pues es algo que se relaciona con la parte de la caída de presión, es el porcentaje de inundación, ¿de acuerdo? En este caso, para cada columna tenemos una parte de flujo, un límite superior de flujo para la parte del gas, para que obviamente la columna funcione de manera correcta, ¿no? En este caso, vamos a observar aquí la figura. Aquí tenemos la entrada del gas. Entonces, toda esta parte que está aquí es la parte del empaque. Entonces, si yo, en este caso, alimento el gas con una velocidad muy grande, con un flujo muy grande, que obviamente van de la mano, lo que va a pasar, pues es que no deje bajar el líquido. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que aquí entra el líquido, aquí está el distribuidor del líquido, y el líquido, bueno, se puede alimentar de diferentes maneras. En este caso, lo que va a provocar es que el líquido se acumule aquí. La expresión quizás no es correcta, pero es como un tipo de sieve hidráulico debido a la velocidad del gas. Entonces lo que va a pasar es que aquí se va a inundar y obviamente pues lo que va a pasar es que se va a desbordar, en este caso, la columna. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí dice, la razón de flujo del gas puede ser tan alta que la resistencia sobre el solvente puede ser suficiente para no permitir fluir libremente hacia abajo el líquido en la columna, lo que les comentaba, hace como una especie de sello hidráulico.
Obviamente el solvente, el líquido, se empieza a acumular y va a obstruir la sección transversal. ¿De acuerdo? Pues obviamente no hay flujo, va a aumentar la caída de presión y a la hora de aumentar la caída de presión, pues obviamente el empaque pues no va a poder humedecerse con la parte del líquido, pues obviamente no vamos a tener transferencia de materia y aparte pues va a haber inundación. Más o menos esto es la inundación, ya lo veremos un poco más adelante como tal, cómo utilizarlo en cálculos. Bien, normalmente las columnas se van a considerar inundadas cuando todo el espacio que estaba vacío se ha llenado con líquido y obviamente el líquido, pues lo que les comentaba, es arrastrado de vuelta hacia arriba en la columna. La mayoría de las torres empacadas se operan de 60 a 70% de la velocidad de inundación. Sin embargo, la condición mayor en este caso siempre va a ser el 70%. Esto va a variar porque realmente no es como algo que se pueda establecer directamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues es con base en la experiencia, ¿de acuerdo? Nunca vamos a trabajar en las condiciones directamente de la inundación. Yo creo que eso es lógico y se puede entender. Bien, hablando de la sección transversal de la columna, pues obviamente yo puedo diseñar esto a partir de tres magnitudes. Esto hablando de un problema ya específico, ¿no? Uno, si me dan el diámetro, obviamente. Dos, si me dan velocidades lineales o velocidades superficiales, es decir, velocidades que están en unidades de longitud sobre tiempo, metros sobre segundo, pies segundos, etcétera, etcétera. Y obviamente a partir de masas velocidades o de velocidades másicas, que tienen unidades de masa, tiempo y área, kilogramo hora metro cuadrado, libra hora pie cuadrado. En este caso, nosotros vamos a hacer un video especial para poder determinar cómo se calcula la sección transversal, a partir obviamente de los datos que a mí me den. Bueno, hemos llegado al final de este primer video, que es la introducción de lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, me gustaría que me ayudaran a la parte del canal, que se suscribieran si lo están viendo aquí, que se lo compartieran a sus amigos. Esto es para que obviamente le podamos le podemos pagar al becario y que obviamente termine más rápido esto, ¿no? Porque vamos un poco lento. Digo, llevamos 2 años con este pequeño proyecto y espero ya culminarlo pronto. Entonces, pues denle like, como dicen ahí los youtubers, y déjenme un comentario a ver si les puedo ayudar en algo específico. Y bueno, ahora que termine esta serie de videos, tengo la duda si seguir con problemas a partir de absorción o con el tema de enfriamiento. Entonces igual si me pueden dejar en los comentarios si es que llegan a esta parte final, pues me ayudaría un poco para ver qué es lo que quieren, qué es lo que requieren. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.